¿Ustedes sabían que hace algunos días fue el Día del Sordomudo? No, ni idea. No lo sabían. Bueno, pues nuestra reportera Natalia Delgado tuvo un encuentro con Guzmán. Él es un sordomudo magíster que se dedica a enseñar su lenguaje en Chiclayo. Bueno, pues nuestra reportera tuvo un gran desafío, que fue el de aprender sobre este lenguaje. Así que vamos a ver si lo logró a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? No entiendo. ¿Qué necesitas más o menos? Ah, no me puedes escuchar. Un túnel, pero no entiendo. ¿Qué necesitas? No entiendo. Bueno, él es Guzmán. Guzmán es una persona sordomuda. Hemos tratado de entablar una conversación por medio de señas, pero yo lamentablemente no le he podido entender porque simplemente no sé su lenguaje y por ende vamos a saber un poco más sobre esto. ¿Cómo ha sido cuando tú estudiabas en la universidad? ¿Cómo fue aprender todo esto? Desde mucho antes, sus padres siempre le dieron el ánimo para que yo pudiera ingresar a la universidad. Un poco difícil eso, pero a él siempre le gustó el estudio, siempre me dediqué a la práctica, siempre di los exámenes en la universidad, siempre aprobé. Yo estudié con muchos oyentes, pero eso no me temorizó. Mi sentimiento siempre fue el que yo tenía que practicar, tenía que tener capacidad para poder vencer ese temor. Y poco por poco yo fui progresando. Han sido muchos años muy difíciles también, pero el propósito era lograrlo. Hasta que yo terminé, lo logré, ahora ya tengo un título, sigo progresando y yo mismo tengo mi propio conocimiento, un criterio muy diferente, no sufriendo, pero es gracias a su educación, él pudo vencer y ahora él mismo es un sordo, pero a mí no me importa que yo sea un sordo porque tengo mi propio conocimiento, mi propio logro, mis propios objetivos y sale muy bien todo eso. Entonces, algunos oyentes tienen la capacidad, pero le falta todavía la capacidad porque todavía tienen una flojera suficiente como para encaminar un futuro y es casi diferente. Entonces, muchos sordos sufren hoy en día. Yo no sufro, yo sí tengo la ayuda, la capacidad de querer aprender. Entonces, yo sigo como ejemplo el profesionalismo, por eso he vencido la universidad. Entonces, el ánimo más que todo, el ánimo, mucha felicidad para mí, eso es. ¿En algún momento has sentido tal vez alguna impotencia como la que pudiste vivir al comienzo de que la gente no te puede entender? Ok, bien, recuerdo hace mucho tiempo, algunas personas oyentes y se les parecía raro, no podía entender. ¿Cómo va a poder leer si esto es muy difícil, es muy complicado? Entonces, mi conocimiento desde niño siempre dio la práctica y el estudio, pero entonces eso le causa admiración. Yo pude prometer mi futuro y claro, yo tenía un poco cierto de frustración, pero siempre sus estudios lo hizo muy bien. Él siempre se preguntaba qué quería hacer, entonces su visión hacia adelante, mucho pensamiento. Entonces, siempre su madre a tratar de que practique la gramática, porque a veces es un poco difícil la gramática del sordo. Entonces, los textos siempre he aprendido, a veces tenía que estar 4 horas practicando siempre el significado, qué significa, pero él mismo siempre, su frustración es muy difícil, pero aprendió por su propia voluntad, siempre aprendió la práctica y luego formó oraciones para que él pueda entender y luego avanzar. Así pudo vencer lo difícil que era. Yo soy igual que las demás personas. Claro, a veces depende, ¿no? Hay algunas personas que no estudian, siguen ese sufrimiento, pero el sufrimiento hay que darle vuelta, hay que darle cambio y progresar, salir adelante, vencer, sentirse feliz y entender que sí somos iguales que los oyentes. Bueno,
Bueno, ahora sí, para saber un poco más sobre el lenguaje de señas en cuestión de gramática, en cuestión de historia y la personalidad de cada uno de ellos, vamos a hablar con el facilitador, intérprete, Jorge, quien nos va a explicar un poco más de esto. ¿Cómo estás, Jorge? Cuéntame, ¿desde qué punto de vista se ve este lenguaje, desde la gramática? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, a decir verdad, el lenguaje de señas es un lenguaje de memoria, de memorizar, que aparentemente se ve difícil, pero es sumamente fácil. Y todo es cuestión de ponerle el ímpetu de querer aprender y practicar, por supuesto con los sordos, de ese punto de vista. ¿Qué tan difícil es para ellos no poder escuchar a la gente? Lo difícil es que muy poco se promueve la lengua de señas en nuestro país. Las instituciones responsables del tema en educación no lo promueven, no lo difunden. A decir verdad, hay unos artículos que tampoco lo cumplimos, como por ejemplo la ley que otorga el lenguaje de señas, que es la 29535, que es la ley de medios visuales para audiovisión de cables y por televisión para personas por deficiencia auditiva. Estamos hablando de los intérpretes que salen debajo o a un costado de la pantalla. De esa manera nosotros, los sordos, van a acontecerse de lo que le acontece en su entorno social. En nuestra asociación ACULCEL, en la que nosotros nos preocupamos por la educación actualmente con el nivel primario, secundario, con jóvenes, y de esa forma estamos ya implementando innovadores temas en la gramática, en la temática de la lengua, y poco por poco nos vemos en progreso. Bueno, yo no tengo ningún familiar sordo, pero me interesa porque veo a las generaciones que siguen quedándose detenidas en el tiempo prácticamente. Es por eso que con Guzmán Ramos, él es un magíster de la lengua de señas, es un psicopedagogo, nos hemos reunido para objetivizar a un futuro cercano, tratar de fortalecer, voy a repetir, nuestra lengua de señas y especialmente trabajar con docentes, porque eso es el primer requerimiento. Acá en Chiclayo, si alguien estuviera interesado en estudiar esto, ¿a dónde podría acudir? Ok, bueno, nosotros estamos promocionando un primer diplomado de lengua de señas junto con mi amigo Guzmán. Estamos en la calle Colón, en las oficinas del Colegio de Periodistas, segundo piso, oficina 6. Ahí van a lograr obtener información, a personas que se sientan interesadas, que quieran tener el ímpetu de querer aprender, ahí estamos para poder atenderles. Ahora, por último, qué importante es saber para todos los ciudadanos el lenguaje de señas. Importante porque es una manera de comunicarse en silencio, comunicarse con sordos, comunicarse hasta con nosotros mismos oyentes. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, en algunos momentos hay directores técnicos de fútbol que utilizan el lenguaje de señas con sus futbolistas, y es tan interesante porque, bueno, sacándole provecho pues en materia positiva, pues, ¿no? Porque definitivamente se ha logrado concretar de que hay algunos estudiantes de la universidad que aprenden el lenguaje de señas para soplarse los exámenes, y eso ya pues para mí es una desventaja, ¿no? Porque no es momento para poder aprovecharlo, pues, ¿no? Pero sin embargo es interesante porque de esa forma vamos a tratar de poder comunicarlos con los sordos.